Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando una persona ingresa en cualquier sociedad, asume la obligación de vivir una cierta clase de vida y si incumple esa obligación entorpece los objetivos de esa sociedad y la desacredita. Aquí el apóstol Pablo hace la descripción de la clase de vida que debe vivir una persona cuando entra en la comunión de la iglesia cristiana. Los primeros 3 versículos que hemos leído relucen como joyas. Aquí tenemos 5 de las palabras más grandes de la fe cristiana. La primera de ellas que veremos es la humildad. En griego es tapeino frosine, que es una palabra que acuñó por primera vez la fe cristiana. En griego no hay una palabra para humildad que no contenga algún atisbo de mezquindad. Posteriormente Basilio había de describirla como el joyero de todas las virtudes, pero antes del cristianismo la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. El mundo antiguo consideraba la humildad despreciable. En griego hay un adjetivo para humilde que está íntimamente relacionado con el nombre tapeinos. Una palabra se conoce siempre por la que lleva en su compañía y la de esta era despreciable. Solía encontrarse en compañía de los adjetivos griegos que quieren decir servil, despreciable, rastrero. En los días antes de Jesús, la humildad se consideraba una cualidad cobarde, rastrera, servil e innoble. Sin embargo, el cristianismo la colocó a la cabeza de todas las virtudes. Entonces, ¿de dónde procede esta humildad cristiana y qué conlleva? La humildad cristiana viene del conocimiento propio. Se dice es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma. El vernos a nosotros mismos tal como somos es la cosa más humillante del mundo. La mayor parte de nosotros nos atribuimos un papel importante en la vida. En algunas partes se cuenta la historia de un hombre que antes de acostarse soñaba despierto sus sueños de grandeza. Se veía como el héroe de rescates emocionantes del mar o de las llamas, como un orador que tenía alucinada a una numerosa audiencia, como un futbolista que marcara el gol de oro de una final. Siempre estaba en el centro de atención de muchos. Así somos casi la mayoría, y la verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, nuestro egoísmo, nuestros fracasos en el trabajo y en las relaciones personales, etc. La humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. Dios es la suma perfección y es imposible satisfacer a la perfección. Mientras nos comparemos con otros como nosotros, puede que no salgamos mal parados de la comparación. Es cuando nos comparamos con la perfección cuando vemos nuestro fracaso. Uno puede considerarse muy buen pianista hasta que oye a alguno de los grandes intérpretes del mundo, o puede considerarse un buen ajedrecista hasta que se compara con los grandes maestros. Uno puede creerse un buen investigador hasta que conoce la vida de los grandes descubridores. Uno puede creerse un buen predicador, incluso hasta que escucha a uno de los príncipes del púlpito. La propia satisfacción depende del nivel con el que nos comparemos. Si nos comparamos con nuestros semejantes, puede que nos demos por satisfechos, pero el deseado cristiano es el Señor Jesús y Dios nos demanda la perfección y al colocarnos bajo ese rasero no nos queda lugar para el orgullo. Esto se puede decir de otra manera. La humildad viene del sentimiento constante de nuestra propia criaturidad. Nos encontramos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Somos criaturas y para la criatura no puede caber sino humildad en la presencia del Creador. La humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Dios.